que me preguntó del grupo de WhatsApp, ahí sí estamos grabando. Nosotros, no todos, ya, yo supongo que mis colegas lo van a ir haciendo después, profe Miguel o Cristian, ¿no? O los profes de historia, porque también lo hagan. Están haciendo, o por lo menos yo inicié o yo empecé ya haciendo clases online en YouTube. Ya estamos haciendo ahora, repitiendo ese esquema de clases online en YouTube, vía streaming. Pero yo no paso toda la materia que vemos nosotros acá en el preu. Paso una parte. Ya, ojo con eso. Porque alguien me dijo, pero es que, profe, usted está haciendo la misma clase. No. Primero frenazo al tiro. No es la misma clase. Aquí pasamos todo. Allá hago como una vista rápida nomás de ciertos contenidos. Ya, aquí donde profundizamos, lógicamente, muchísimo más. Y hacemos todos los ejercicios y queda disponible en el Classroom. De hecho, en las clases de YouTube no queda nada de material disponible. Ya, por si acaso. Eso, pues, ya hoy día vamos a ver células otra vez. Vamos a seguir viendo células, ahí sí. Ya, la semana pasada vimos procariontes, si no me equivoco, profundizamos, extendimos un poco más. Por ejemplo, eso no lo hago en la clase de YouTube, de ir haciendo la comparación estructura por estructura, y si la hago así muy rapidito. Ya con ustedes fue una clase completa para que quede bien clarito el tema. ¿Ya? Aquí vamos a hacer lo mismo, ya en célula eucarionte o de célula eucarionte hay varias cosas que van a entrar y que el DEM reconsidera, por cierto. Ya aquí esta clase es vital para los primeros ejercicios de la PAES, de biología. ¿Ya? Y dentro de estos ejercicios que les van a tocar, probablemente van a ser de los 4 primeros, 2, que van a ser de esta materia. Entonces hay que ir muy, muy preparado con esto, porque esto entra sí o sí. ¿Ya? Y dentro de estos contenidos que vamos a ver de célula eucarionte, lógicamente tenemos que entender que una célula eucarionte es más compleja que una bacteria. Voy a avanzar un poquito. ¿Ya? Esto es lo que vimos ya bueno, esa fue la primera clase, después vimos método científico, la semana pasada vimos eso, esa comparación entre célula procarionte y célula eucarionte. ¿Ya? Y ahí salen algunas de las cosas que comparamos la semana pasada, no sale todo, ya por cierto. Vimos muchos más, pues muchas más características que también pueden entrar. ¿Ya? Lo de hoy entra sí o sí. Lo de la semana pasada puede entrar, cáchense la diferencia. ¿Ya? Aquí con la clase de hoy día esto entra, pero siempre. ¿Ya? Y si van a dar biología electivo, prepárense porque al final en la parte electivo esto entra con mayor fuerza todavía. Aquí se van a encontrar con 2 ejercicios más. Entonces, o 3. Entonces, normalmente de célula esta primera parte que son los organelos, se van a encontrar con 2 en la parte común y unos 2 tirados para 3. Yo diría que 3 en la parte electiva. ¿Ya? Entonces son 5 ejercicios, como mínimo. Como mínimo. Si vuelvo a repetir, si dan biología, la prueba de biología, porque en el electivo, lógicamente, ahí siempre van a repetir contenidos. Y lógicamente, como les decía, de célula eucarionte hay que entender que es una célula mucho más compleja. Nuestras células son células eucariontes. Son mucho más grandes, tienen mucho más estructuras, tienen un núcleo como sale ahí, que lo vamos a ver hoy día, un núcleo definido, estructurado, encapsulado. ¿Ya? A diferencia de una célula bacteriana, una célula procarionte que no tiene núcleo. Tiene un nucleoide, un pseudonúcleo, lo dijimos la semana pasada y la semana antepasada, porque ya de procarionte vimos 2 clases. ¿Ya? Organelos no tiene una célula bacteriana, una bacteria, un procarionte, a lo más puede llegar a tener estructuras como los ribosomas, que de hecho ahí aparecen. ¿Ya? Y creo que lo especificamos, lo explicamos. ¿Ya? Un ribosoma 70S quiere decir que es más liviano que un ribosoma 80S eucarionte. O sea, nuestros ribosomas cumplen la misma función que las bacterias. Y al revés, el de las bacterias cumplen la misma función que los nuestros. La diferencia radica en qué tan pesados son. El ribosoma eucarionte es un poquito más pesado. Un poquito, tampoco es tanto más pesado, un poquito más pesado. ¿Ya? Y la característica principal de una célula eucarionte, y por lo que principalmente también podemos distinguirlas de otras células, son los organelos. De nuestro cuerpo, por ejemplo, yo tomo un glóbulo rojo, un glóbulo en la pura sangre, no me voy a meter con ninguna otra estructura, con ningún otro tejido.
En la pura sangre, si yo tomo un glóbulo rojo, que es la célula que más abunda, un glóbulo blanco, que es la segunda que más abunda, y una plaqueta, ya que son las células coagulantes. Las plaquetas como tal no son células, pero el megacariocito, ese sí, que es la célula que origina las plaquetas. Tres tipos de células distintas. Los tres tienen distintas cantidades de organelos. Incluso hay una célula de las tres que les nombré que no tiene organelos. Otros tienen organelos más específicos, más diferenciados, grandes cantidades de organelos, un gran organelo, etcétera. ¿Ya? Entonces, la célula eucarionte, y aquí partimos en la clase de hoy, la célula eucarionte se caracteriza por los organelos que tiene, no así la bacteria procarionte, porque no tiene organelos. Pues es que las bacterias son todas muy similares unas con otras. Y su metabolismo es muy simple, y su ADN es muy simple, y las estructuras que lo delimitan son muy simples. Como la cápsula, por ejemplo, que es exclusiva. También lo dijimos. Que la tienen solo los procariontes. ¿Ya? Los eucariontes no tienen cápsula de peptidoglicano. ¿Ya? Ese era el compuesto molecular. No sé si se acuerdan de eso que vimos la semana pasada, casi al final de la clase. ¿Ya? Y la teoría celular, bueno, volvemos a repetir que la célula como tal es la unidad estructural porque forma todos los seres vivos, es la unidad funcional porque todos los seres vivos funcionan porque sus células lo hacen por ellos, por así decirlo. Y es la unidad de origen porque de una célula en cierta forma origina más células. O nosotros organismos complejos, venimos de una única célula en algún momento que se dividió muchas veces y nos dio forma. ¿Ya? Y la unidad genética quiere decir que dentro de las células nuestras, las bacterias, los vegetales, los hongos, etcétera, existe todo el material genético para que esto se pueda replicar y perpetuar continuamente en el tiempo. ¿Ya? Pueden haber mutaciones, puede ser afectado esa carga genética por el ambiente, pero eso lo vamos a ver cuando veamos evolución. ¿Ya? Ahí sí. Mire, Cristel. Esperémosla. Ahí sí. Hola, Cristel. ¿Cómo estás? Eso, po. Eso. Perdón, Cristel, pero justo pensé en Cristel y se me vino a la cabeza la canción que estuvo de moda, pero me saca un poco porque estaba con la canción de Pedro, del Mapache, y esa es la que me da vuelta en la cabeza ahora, po. Pero bueno, cosas que van por temporadas virales. Eh, Vamos, po, vamos con lo de hoy. Justo llegaste, habíamos estado haciendo recapitulación, vimos copuchitas, vimos ahí un par de copuchitas, ya por si acaso. Copuchitas Demre. Reconocer y describir el modelo eucarionte. Ojo con esto, porque el Demre lo considera así tal cual como lo puse yo ahí. O sea, la pregunta de célula, en español, para que sea más fácil, en español, la célula de célula eucarionte, la pregunta que se van a encontrar no es una pregunta compleja, pero puede ser larga. Esa es la diferencia. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia. Antiguamente la pregunta, perdón, de célula eucarionte, antiguamente PCU estoy hablando, ¿ya? Es una pregunta súper simple. De hecho, vamos a ver ahí un poco el contraste entre una pregunta antigua y una pregunta nueva, para que se den cuenta. Hay unas preguntas que todavía pueden ser válidas. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si descargan estos megapacks que vamos a dejar disponibles en el Discord, ya en la biblioteca del Discord, porque ya lo tenemos separado por varios canales, en la biblioteca del Discord, hay algunos, si el material es muy viejo, por ejemplo, yo normalmente todo el material viejo ya lo deseché. El material que voy a subir o que vamos a subir es del 2022 en adelante, de la PAES. El material PDT ya quedó desactualizado, por cierto. Entonces, si ustedes están haciendo el ensayo y dice ensayo PDT, ya esa cuestión no la hagan mejor. ¿Ya? O ensayo PCU, más viejo todavía, tampoco lo hagan. ¿Ya? Por si acaso, por si acaso. Entonces, reconocer que es una habilidad muy simple, ya es la habilidad de la más básica de todas. O sea, yo aprendo algo por memorización, por lectura, por ejemplo, y me preguntan sobre eso y digo lo que aprendí, lo que leí, de lo que me acuerdo. Eso es reconocer, ¿ya? Como las clásicas pruebas antiguas de cuando uno era chico, ya así son, porque tampoco la habilidad que en realidad se necesita para responder esas pruebas es más compleja. Reconocer y describir el modelo eucarionte, vuelvo a repetir tal cual como lo pide el Demre. ¿Ya? Establecer la relación entre estructura y función. Ojo con eso.
ya de los diferentes organelos presentes en una célula eucarionte. Recién nosotros dijimos que una célula eucarionte se describe por los organelos que tiene. Entonces, cuando yo defino las células eucariontes, animales o vegetales, tengo que saber todos los organelos, estas estructuras que son los organelos y su función. Entonces, si a mí me dicen mitocondria, respiración celular. Retículo endoplasmático rugoso, síntesis de proteína. Retículo endoplasmático liso, síntesis de lípidos. Aparato de Golgi, exportación de moléculas. Y así, tengo que ser capaz de recordar, entender y, lógicamente, dar la descripción. Y eso también lo mide el DEMRE. Ojo con eso. ¿Ya? Tengo que saberme los como 11 organelos. Y eso a todo esto, paréntesis, cuarta copucha, se descubrió un organelo hace poco. Hace poquito, creo que fue la semana pasada, un colega, de hecho, me mandó un afiche que él creo que usó en su colegio. Me mandó un afiche que nitroplasto, nuevo organelo de ciertas algas, por cierto. Célula eucarionte. ¿Y qué son nitroplastos? Se encargan de la fijación del nitrógeno. Claro, nosotros no tenemos nitroplastos. Las plantas que están en el patio, por ejemplo, tampoco tienen nitroplastos porque ellos no fijan nitrógeno. Pero hay algas, no bacterias, perdón, hay algas que sí son capaces de hacerlo. ¿Ya? Y lógicamente ahí hay que tener un organelo para eso. ¿Ya? Por lo tanto, gran parte de la función celular, por eso hablaba de este organelo nuevo, es gracias a los organelos, la cantidad de ellos y el tamaño de estos. Está todo esto relacionado. ¿Ya? Y lo último, establecer la relación entre desarrollo y cantidad de organelos con la función celular, que era lo que recién les dije. ¿Ya? Las células se diferencian por la cantidad de organelos o la presencia de esto en su estructura interna. Ejemplo básico, las células musculares. La muscular esquelética, como alguien me corrigió una vez por ahí. ¿Ya? Porque hay varios tipos de células musculares. Me voy a quedar con la célula muscular que nos da el movimiento voluntario, la que rodea los huesos. Por eso se llama célula muscular esquelética, ¿ya? Porque está pegada al esqueleto. Y la célula muscular esquelética, en su estructura, que tiene una forma cilíndrica, por cierto, ¿ya? En el interior tiene mitocondrias. ¿Ya? Y tiene mitocondrias, tiene muchas mitocondrias, de las células que más mitocondrias tiene. Puede llegar a tener 25 o 30 mitocondrias por célula. Caleta. ¿Ya? Tiene los otros organelos, pero la mayor cantidad de organelos que tiene son mitocondrias. ¿Por qué? Porque la célula muscular gasta mucha energía. Entonces la mitocondria entrega y genera energía. Y por eso la célula muscular es pura energía prácticamente. Por eso los que somos carnívoros, si son veganos o vegetarianos, ustedes no, ¿ya? Pero en el caso que tengan una dieta no completa, pero una dieta que incluya carne, ¿ya? Al consumir carne, estamos consumiendo esa energía que produjo ese animal. Y ahí depende del tipo de carne, ¿ya? En el caso de los vegetales también, ¿ya? Solamente que hay mucha estructura vegetal, como la fibra, por así decirlo, que nosotros no la vamos a usar. Se demora un poco en nuestro tracto digestivo, por eso es que ayuda a limpiar y después la expulsamos. ¿Ya? Pero es poca la capacidad de digestión que tenemos sobre esa fibra. ¿Ya? Por eso es que se utiliza mucho la fibra para limpiar, ya entre comillas, por lo repetir, limpiar los intestinos, se dice por ahí muchas veces eso. Ya, pues, ahí está. Esa es una célula. Existen dentro del grupo eucarionte dos tipos de células. Las células animales, como las nuestras, la del gatito, el perrito, el gusanito que anda dando vueltas ahí por la tierra, las estrellas de mar, un erizo, elijan el animal, invertebrado o vertebrado, cualquiera de los dos, puede ser un bichito, puede ser un pez, puede ser una lagartija, puede ser un pájaro, podemos ser nosotros. Esas células animales tienen estructuras que las definen como tal y que las diferencian de una célula vegetal, que son las células de todos los vegetales que tenemos por aquí. Aquí yo, por ejemplo, en el patio tengo un romero que le encanta a mi gata, tengo un naranjo, un manzano. Ya no son tremendos árboles, están recién creciendo, pero ahí están. ¿Ya? Y esas células también tienen organelos propios, ¿ya? Porque son vegetales, ¿ya? Y que los definen como tal. Una célula, pero también, perdón, una célula, animal y vegetal, comparten organelos en común. Y esos organelos son los que vamos a ver hoy día. Hay organelos que se repiten en español para que sea más fácil.
que se repiten en todas las células solo por ser eucariontes. ¿Cuáles son esos organelos? Vamos a ir viendo. El núcleo, por ejemplo, aparece en todas las células, animales y vegetales. Ya da lo mismo, basta con que sea una célula eucarionte, tiene núcleo. Si la célula es eucarionte, también tiene que tener retículo endoplasmático. Ojo ahí. O, mira, ahí apareció una estructura que se llama centriolo, quizás les suena, pero el centriolo es específico. El centriolo o los centriolos, porque en realidad siempre están en pares, y cuando la célula animal, de ahí ya se me escapó quién la tiene un solo centriolo, pues lo duplica y genera el par. ¿Ya? Eso es como una obligatoriedad. Si la célula encuentra, chuta, me falta un centriolo, ¿dónde lo tengo? ¡Pum! Crea otro. ¿Ya? El centriolo es específico. Solo lo tienen las células animales. ¿Ya? Por si acaso. Ahí se me escaparon dos. Las mitocondrias y el aparato de Golgi también son organelos genéricos, por así decirlo, o en común. Quiere decir que tanto la célula animal como la vegetal los posee. ¿Ya? Núcleo, retículo, mitocondria, aparato de Golgi los vamos a ver hoy. ¿Ya? Pretendo verlos hoy, yo creo que sí. ¿Ya? El centriolo lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, los centriolos son específicos. Son específicos para una célula animal. Yo defino a una célula animal por la presencia de centriolos. Y aquí, atención, el DEMRE, como le encanta hacer comparaciones, ya primero me compara la célula procarionte con la eucarionte. La semana pasada definimos todas las diferencias de procarionte con eucarionte para que no me pillen. Y entre esta semana y la próxima vamos a ver las diferencias y las cosas en común, ¿ya? Esta comparación que va a ser el DEMRE, pero para células animales y vegetales, eucariontes, lógicamente. Solo dentro de los eucariontes, que son células más complejas, más estructuradas, más grandes de nuestras células, ¿ya? Y la célula eucarionte, ya vuelvo a repetir, animal, tiene tiene centriolos, no solo centriolos. Es la única que tiene centriolos. Y el centriolo, repito, es exclusivo. ¿Qué va a hacer el DEMRE? Va a usar un encabezado, ya donde diga un grupo de investigadoras, a veces colocan ahí la inclusión y suelen decir solo investigadoras. Un grupo de investigadoras estaba trabajando con un cultivo celular del cual no tienen conocimiento qué tipo de células son. Dentro de estas células se encontraron con que tiene un núcleo, un aparato de Golgi, mitocondrias y centriolos. Si dice centriolos, inmediatamente esas células son animales. Y eso les van a pedir buscar en la respuesta. O sea, la alternativa va a decir célula animal, célula vegetal, alga, bacteria. Y repito, solo por la presencia de centriolos, animal, célula animal. Ya, ojo con eso, porque el DEMRE lo usa harto. Otra cosa que hay que tener cuidado, y lo voy a colocar ahí en el chat, suele aparecer un término, perdón, ahí sí, centrosoma. Es lo mismo, es el par de centriolo. Lo voy a colocar en el chat. ¿Eh? Puede que los centriolos en la alternativa o en el encabezado del ejercicio aparezca como centrosoma. ¿Qué es el centrosoma? El par de centriolos. Cuando la célula animal tiene un centriolo, duplica el centriolo que tiene y genera el que le falta. Y ese pack, ese paquete de dos centriolos, se llama centrosoma. En español, para que les sea más fácil. Los centriolos y el centrosoma para ustedes es lo mismo. Si en el encabezado dice, o en la alternativa dice centrosoma, como lo coloqué ahí en el chat, es lo mismo que el DEMRE le esté mencionando centriolos. Al DEMRE le encanta usar sinónimos, palabras parecidas, palabras que terminan significando lo mismo, o que ellos ellos se les terminan adjudicando ese sentido, ¿ya? Por eso les doy esa salvedad, porque apareció en un ejercicio PAES del 2022, si no me equivoco, y aparecía en la alternativa la letra C, centrosoma. Y yo lo digo, pero normalmente se le olvida. Ya, entonces yo dije, ojalá se hayan acordado que centrosoma es centriolo. Ojo, centrosoma es centriolo. Los centriolos en realidad.
¿ya? Por eso, de hecho, ahí está escrito centriolos con plural. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Oh, nada que ver, pues tenía el mouse por allá, se me perdió el mouse. Para variar, yo con el mouse perdido. Ahí sí, ahí sí. Ahí está la célula vegetal. ¿Ya? La célula vegetal también tiene mitocondria, miren ahí se repite. Tienes cloroplastos, ojo, exclusiva de ella. El retículo endoplasmático se repite, el núcleo se repite, el aparato de Golgi se repite. Ojo con este que está acá, no sé si lo ven ahí el mouse, los cloroplastos. Si los centriolos definen a una célula animal, ya vuelvo a repetir, un grupo de células, yo no sé qué son, pero tienen centriolos, eso es animal al tiro. El cloroplasto define a la célula vegetal. Si yo tengo un grupo de células, no sé qué son, pero tienen cloroplastos, como el nitroplasto, por ejemplo, que lo nombré al principio. Si tiene cloroplastos, esa es una célula vegetal. Los cloroplastos son exclusivos y otras estructuras más, pero principalmente el cloroplasto, vuelvo a repetir, define a las células vegetales. Si yo encuentro cloroplasto en una muestra, esa muestra proviene de tejido vegetal. ¿Por qué? Y creo que lo saben, probablemente se acuerden. Los cloroplastos realizan el proceso fotosintético. Y la fotosíntesis es un proceso exclusivo de esas células que tienen ahí ustedes, de las células vegetales. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo, porque lo preguntan. Cloroplastos vegetales, centriolos animales. Y suele uno confundirse, enredarse, los dos empiezan con letra C. De hecho, si ustedes buscan ahí, dentro de esa célula, los centriolos no se ven. ¿Cómo los busco yo? Los centriolos siempre están al lado del núcleo y en pares. Esa es la mejor forma de identificar los centriolos. Aquí yo veo el núcleo, de hecho ahí está el núcleo, dice núcleo, es toda esa cuestión que está ahí. No veo los pares de centriolos, veo unos puntitos chiquititos, esos son ribosomas. Si vuelvo a la lámina anterior, voy al núcleo, ahí dice núcleo, y al lado del núcleo, miren aquí entre medio del retículo endoplasmático, hay dos cositas, porque los centriolos siempre están en pares. Excelente, ¿ya? No olvidar características, organelos comunes. Hay más organelos comunes en esta figura, 4. Mitocondria que se repite, retículo endoplasmático, núcleo, aparato de Golgi. Y organelos específicos para células vegetales, como se ven ahí, como en la lámina anterior, células animales. ¿Ya? Y el DEMRA, vuelvo a repetir, lo pregunta. ¿Dudas con esto? Porque si tenemos dudas aquí, avanzar va a ser un camino muy espinoso. Dudas. Chiquillos, si quieren prenden el micrófono y colocan en el chat sí. No, profe. Ahí don Miguel dice que no. Vania, Vanessa, Cristel. La Vania tampoco, dice. Ninguna duda. No, ninguna. Muy bien. Ya. Vamos a avanzar a una estructura que en realidad ya habíamos visto, así que aquí lo vamos a ver un poquito más rápido, pero la lámina está para que puedan estudiar. Citoplasma. Yo por eso les coloco contenido. Yo me acuerdo en mis primeras clases de online, ¿ya? Que ahora las comparo con las de ahora y las encontraba súper pencas porque a mis láminas eran puras imágenes, pues no tenían texto. ¿Ya? Entonces todo lo que yo hablaba en cierta forma no quedaba respaldado en ninguna parte y si tomaste apuntes bien y si no sonaste, pues, tenías que ver el video de nuevo. Entonces le empecé a colocar texto porque habían chicos que decían, pucha, profe, que yo imprimo la lámina, la diapositiva y estudio con el papel, con la hoja. ¿Ya? Y claro, le empecé a poner texto. Por eso es que tienen texto. ¿Ya? Y en realidad es la definición de lo mismo que les dije. Así que si quieren ahí, pueden tomar apuntes de lo que digo, tomar la transcripción. ¿No? Creo que YouTube sí hace la transcripción, como se la sube a YouTube. ¿Ya? O simplemente copiar lo que sale ahí o leer lo que tienen ahí en el PPT, porque el PPT, acuérdense que queda disponible en el Classroom para que ustedes lo puedan bajar y lógicamente ahí lo pueden imprimir. ¿Ya? Citoplasma. Nosotros dijimos, creo que la semana antepasada, bueno, la pasada también teníamos, supongo que tengo que haberlo dicho,
que una célula, técnicamente, para mantenerse viva, uno tenía que cumplir con la teoría celular y toda esa cuestión filosófica, pero más que filosófico, ¿ya? Porque tiene que tener membrana plasmática para separarse del medio ambiente, ¿ya? Que al final es la teoría celular y se aplica a la teoría celular. Citoplasma y ribosomas, ¿ya? Eso es otra obligatoriedad que tiene que tener una célula, procarionte, eucarionte, da lo mismo, animal, vegetal, da lo mismo, y tiene que tener ADN. Caso que no tenga ADN, ARN por último, que es más como una fotocopia, más penca, más chica, más rasca, pero es material genético, ¿ya? Vuelvo a repetir, no tengo un libro completo, lo fotocopié, pero el libro, la fotocopia me sirve igual, ¿ya? No es tan bonito, toda la cuestión, pero funcional es. El ARN es como eso, ¿ya? Es como una fotocopia del ADN, es funcional, ¿ya? Y como les decía, si no tengo citoplasma, probablemente esa estructura, no puedo decirle célula, ese ente no es un ser vivo, probablemente sea un virus. Recuerden que los virus, de hecho, no tienen citoplasma, tampoco tienen ribosomas. Tienen membrana, entre comillas, y a lo más tienen ADN o ARN, que también pueden tener ARN. Así que hay atención. Ya, pues el citoplasma es obligatorio. ¿Qué es el citoplasma? Es una emulsión coloidal. Miren el término ahí, emulsión coloidal. ¿Qué es una emulsión coloidal? En español. Profe, un chico me dijo, pero profe, te hablan inglés para mí. Yo le dije, excelente, ¿sabes inglés? Dijo, no, yo no le pego el inglés. Es que el DEMRE, miren, yo me acuerdo cuando recién entré a hacer clases el año 2007, caleta de tiempo atrás. En realidad, ahora que lo pienso, harto tiempo atrás, el 2007, yo trataba de hacer la bajada de todos estos términos raros, como se lo hago ahora, pero no usaba el término raro. Entonces, cuando hacíamos ensayos de ejercicios, ya de la prueba, no entendían los chicos porque los términos que se usan son términos raros, no son los términos simples. Si yo le hubiera puesto, es una gelatina, una gelatina, uno sabe a qué asociarlo, porque el citoplasma de hecho es muy parecido a una gelatina. Pueden haber gelatinas más, no sé si les ha pasado, se le han tocado gelatinas más duritas, ¿ya? Pero sigue siendo gelatina, y otras gelatinas más aguadas o más licuadas, ¿ya? No tan espesas, no tan duritas. ¿Ya? Entonces hay varios tipos de gelatina y el citoplasma tiene esa forma, igual que una gelatina. Entonces si yo les digo es una gelatina con aspecto granuloso, como que le hayan quedado gránulo, no la hayan disuelto bien, ¿ya? ¿Cómo es que le llaman? Grumos en la gelatina, no queda tan buena, ya, eso es el citoplasma. Eso es una gelatina grumosa. Pero en realidad el DEMRE no va a usar el término gelatina, va a usar el término emulsión coloidal. ¿Qué es una emulsión coloidal? Una gelatina, para el fácil entendimiento. Pero no lo olviden, porque vuelvo a repetir, el DEMRE lo puede usar. ¿Ya? Es una emulsión coloidal muy fina, ¿ya? Una gelatina, de aspecto granuloso, llamado citosol, citosol, más una diversidad de organelos, que son los que vamos a ver, celulares que desempeñan diferentes funciones. Vuelvo a repetir, la función de las células radica en los organelos que tiene. ¿Ya? Así que ahí, atención. De hecho, la mayor cantidad de organelos es la función que se le entrega a esa célula. Entonces, la célula muscular es una célula de alto consumo energético y que genera a su vez mucha energía y puede almacenar mucha energía porque el principal organelo que tiene es la mitocondria que cumple todo eso que ya dijimos. Genera energía, almacena energía. ¿Ya? Entonces, la célula se busca qué organelo tiene más. Esa es su función. ¿Ya? Se especializó en realidad en eso. Citoplasma obligatorio. Ya vuelvo a repetir, lo vimos. Y el citoesqueleto. Citoplasma y citoesqueleto. ¿Ya? Ojo con el citoesqueleto. La semana pasada o antepasada creo dijimos que son como las vigas de la casa. El esqueleto. ¿Ya? Es el esqueleto celular. ¿Ya? Vuelvo a repetir, son como vigas. ¿Ya? Son vigas proteicas porque en realidad son de una proteína o de varias proteínas en realidad. Por suerte eso ya no se lo preguntan. Antiguamente se preguntaba qué tipo de filamento hay, filamento intermedio, filamento grueso, filamento delgado, qué la actina, la miosina, la troponina, la tropomiosina, la activación con el calcio, el consumo energético, todas esas cuestiones se preguntaban. Por suerte para ustedes, eso lo sacaron en la PAES.
Ya, de hecho, en la última PDT ya no entró. ¿Ya? Así que se salvaron. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que el citoesqueleto es la estructura, son estas vigas que sostienen a la célula como buen esqueleto que son, pero que también en cierta forma permite que los organelos estén como encajados en el citoplasma. Y el citoesqueleto y el citoplasma es lo que forma esta armazón, ¿ya? Que es donde los organelos van a estar como suspendidos en el interior. Así que ojo ahí con eso. ¿Ya? Los organelos en cierta forma son los que le van a dar la función, pero la rigidez y la firmeza a una célula animal, por ejemplo, se la da el citoesqueleto y su citoplasma. No así en la célula vegetal, porque la célula vegetal, pese a que tienen citoesqueleto y citoplasma, ¿ya? Tienen una estructura adicional que la vamos a ver la próxima semana, para no enredarlas tanto. ¿Ya? Eso, pues, citoplasma, citoesqueleto está presente en realidad en todas las células. Los procariontes también los tienen, pero los tienen de un calibre menor, menos citoplasma, ¿ya? Y un citoesqueleto más simple. La célula animal, el citoesqueleto le da la forma. De hecho, nosotros, si ustedes se tocan así, ¿ya? Tenemos esta forma, así como blandita o dura, dependiendo de que si hacemos mucho o poco ejercicio, es por nuestro citoesqueleto. ¿Ya? Así que ojo ahí con eso. Eh, ya, pues. Ya, pues. Vamos con un ejercicio. Creo que tengo un ejercicio. A ver. Sí, pues tengo un ejercicio, como un ejercicio. Ahí salen los nombres de las proteínas, pero más que nada como para que uno se enrede, porque no me la van a preguntar. No me van a preguntar qué es la tubulina, por ejemplo. ¿Ya? Puede que lo nombremos, pero no lo van a preguntar. Funciones: dar forma y sostén a la célula, principalmente células animales, lo dijimos. Permite el desplazamiento de los organelos por el citoplasma, o sea, los organelos están como encajados, metidos entre medio del citoesqueleto y se pueden mover por ahí sin salirse de la célula. ¿Ya? Son como nuestros órganos. Pues nuestro órgano, el corazón, no llega al estómago porque, no sé, pues salté muy fuerte o me metí por una montaña rusa. No, pues nada que ver. ¿Eh? Se mantiene en esa posición y es porque todos los órganos ocupan un espacio. Y hay estructuras que separan, que se llama tejido pleural, por cierto, que mantienen los órganos internos separados uno de otro. ¿Ya? Aquí es como lo mismo, en cierta forma. Participan en la división celular formando el uso mitótico, lo vamos a ver más adelante, de vital importancia, porque si no los cromosomas o el material genético no se reparte equitativamente. Participa en la contracción y movimiento celular, contracción particularmente en las células musculares, pero hasta ahí nomás, porque más allá de eso no me van a preguntar. Y el citoesqueleto es quien origina los centriolos. En los animales, ahí me faltó, pero ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Solo en los animales se puede formar los centriolos, porque los vegetales no tienen centriolos. ¿Ya? Ahí el datito, para que no se le olvide. Eso es lo que hace el DEMRO muchas veces. Coloca centriolo, ¿no? Y uno tiene que presumir que estamos hablando de una célula animal, porque ya se habló del centriolo. ¿Ya? No es tan reiterativo. Ya, pues, PAES. Ejercicio PAES largo, como típico ejercicio PAES. Pues. ¿Ya? Vamos a hacerlo. 5 minutos para que lo hagan, léanlo con calma, ejercicio largo, ya este es el ejercicio 4 de hecho, ya, pero es un ejercicio que tomó una hoja completa, y de hecho así son los ejercicios PAES, o la gran mayoría de ellos. Así que vamos, y colocan su alternativa ahí en el chat, para que vayamos revisando después. Juegue. Vamos. Lógicamente, pues lo vamos a hacer ahí entre todos.
¿Qué dice el pueblo? Me estaban escribiendo ahí por los nitroplastos, justamente. Después vamos a ver un ejercicio. ¿Qué pasó? No, ¿qué es? Antiguo. Porque se encuentra la diferencia entre este que es nuevo, como son la complejidad de estos nuevos, y de los antiguos que a mi juicio eran mucho más como directos. ¿Ya? Te pegaban el garrotazo de un viaje. Aquí como que uno puede cuentear un poco, y así no sabe. Muy difícil, ¿o no? Es muy largo, creo yo. Sí, yo creo que el gran problema de estos ejercicios. Ya, la B de bonito. Yo le decía a los chicos en clase presencial de bestia. Yo me decían, no, de bonito, de bueno. ¿Qué más? ¿Cuál más? ¿Cuál más podría ser? ¿Qué opina el resto? Está largo el ejercicio, al final es como eso. Entonces, dentro de todo lo que dice, uno se puede perder, pues se pierde muchas veces, como que pierden la atención. ¿Y por qué? Porque, claro, estamos acostumbrados a ver el reel de Pedro que va girando así, ¿no es cierto? Y para de contar, pues. Entonces nuestra atención se retiene por súper poco tiempo. ¿Ya? Con un ejercicio tan largo como que se pierde esa capacidad. ¿Qué dicen los demás? No, está muy complicado, lo hacemos nomás. Piensen que por ejercicio, el otro día conversaba eso con un colega también. Conversamos mucho entre nosotros. Que les dijéramos que lo empezáramos a acostumbrar, le dije, no, todavía no. Parece que vamos a tener que hacerlo. Entonces que él tenía razón. Eh, que tienen, ¿cuánto era? Minuto y medio, poquito más de minuto y medio, pero son menos de 2 minutos por ejercicio. Y este ejercicio les toma como 5 minutos. Entonces la prueba, yo creo que es uno de los errores que tiene la prueba. Está mal calibrada con el tiempo. Porque si yo me apego a eso, hay ejercicios que en realidad toman mucho más tiempo de lo que dice la definición, pues 2 minutos y medio, perdón, minuto y medio, 2 minutos. Quiere decir que para 80 preguntas que tiene ciencia, 2 minutos son 160, son como tres, no, pues. Ah, no, está bien, 2 minutos. Sí, pero este ejercicio no les toma 2 minutos ni grande. Ya, vamos, hagámoslo, entre todos. Un grupo de investigación buscaba determinar qué estructura celular permite que ciertos organelos se mantengan sujetos y relativamente estables en el citoplasma de una célula eucarionte. Si yo me acuerdo de eso como definición de estructura de las que acabamos de ver, no, todavía no nos metemos en organelos, todo eso que está ahí. La respuesta técnicamente salió sola, técnicamente. ¿Ya? Entonces, como que el DEMRA muchas veces me coloca esa información para el que se acuerda el dato. Si no se acuerdan, lo pueden sacar igual. ¿Ya? Un grupo de investigación entonces buscaba determinar qué estructura celular permite que ciertos organelos se mantengan sujetos y relativamente estables en el citoplasma de una célula eucariante. Lo dijimos recién. Ahí está la estructura que sujeta a los organelos. Entonces, por eso es que les decía como que si se acordaban, la respuesta debería salir.
Para esto formaron 3 grupos con el mismo tipo de célula en cultivo, aplicando a cada grupo uno de los tratamientos siguientes. Entonces colocaron 4 en realidad, porque ahí se ve que hay un control, una cápsula Petri, ya, que dice células normales, control. Una que dice con complejo de Golgi reducido, otra cápsula de Petri que dice con citoesqueleto reducido, y la última dice sin envoltura del núcleo o nuclear, que es lo mismo. ¿Ya? Finalmente se midió el porcentaje de células que presentaban organelos sujetos y estables en cada grupo tratado y en un grupo control. Ya, el control, por si no lo saben, el control es dentro del experimento la variable que no se modifica, la variable más cercana a las variables ambientales. Muchas veces el control existe para poder establecer una comparación. Por eso es que dice ahí células normales control. Son las células que no se tocaron. Entonces, cuando yo tomo con complejo de Golgi reducido y lo comparo con las normales, miren aquí todas en las normales, todas están al 100%. ¿Qué dice al 100%? Porcentaje de células con organelos sujetos y estables. O sea, está normal, pues tiene todos sus organelos bien puestos. Porque lógicamente no se ha afectado. Si yo les destruyo el aparato de Golgi, eso es lo que dice ahí, baja un poquito esa capacidad. O sea que hay un porcentaje un poquitito más bajo, cercano al 100, pero no al 100%, ¿ya? Colóquenle un número, 98%. ¿Ya? El 98% de las estructuras siguen firmes. No todas, pero siguen firmes. En un 98% es casi 100. Si yo destruyo el citoesqueleto, miren cómo baja ese porcentaje. Casi al 0. No es el 0, pero casi al 0. Colóquenle ustedes 2%. Entonces, las estructuras ya no están afirmadas dentro de la célula. ¿Por qué? Porque el citoesqueleto se redujo. Claro, pues si el citoesqueleto sujeta a los organelos. Entonces los organelos ahora no tienen quien los sujete y andan todos dando vuelta dentro de la célula. Es como que yo no tuviera tejidos que me separen. Tendría todos los órganos revueltos, por el corazón por acá arriba, los pulmones, no sé, por cerca de mis piernas, cosas así. Y sería muy afecto a golpes, caídas, movimientos bruscos, etc. A esta célula probablemente le pasa lo mismo. Y miren, la envoltura del núcleo, porque el núcleo de la célula eucarionte tiene una estructura, creo que lo llamamos la semana pasada, que se llama carioteca, ya que es como una coraza que protege al núcleo. ¿Ya? Y si yo destruyo la carioteca, los organelos, muy parecido a lo que le pasa con el aparato de Golgi o complejo de Golgi, como aparece ahí. Complejo de Golgi, aparato de Golgi es lo mismo. Otra vez el DEMRO con sus sinónimos. No me colocan aparato de Golgi, me colocan complejo de Golgi porque no va a faltar que decir, chuta, yo me lo memoricé como aparato de Golgi. Es lo mismo. Ojo ahí. Sin envoltura nuclear, miren acá, un poquito más bajo, colóquenlo ustedes en 96, ya 96%, todos los organelos siguen firmes en el citoplasma o dentro de la célula. Entonces, los que se vienen afectados son las que no tienen citoesqueleto. Vamos a la alternativa. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es coherente con la metodología y los datos expuestos? Ya, esto es típico del DEMRO últimamente. Me colocan aseveraciones que yo tengo que ver si se encajan con los datos que me colocaron o no. Vuelvo a repetir, así son los ejercicios. La gran, de hecho, mayoría de los ejercicios son así. Después vuelvo a repetir, vamos a ver un ejercicio simple, mucho más simple. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones ya lo dijimos? A. El complejo aparato de Golgi, el citoesqueleto y la envoltura nuclear en conjunto mantienen sujetos y estables los organelos en el citoplasma. Miren, el complejo de Golgi, cuando se destruyó, los organelos seguían afirmados. La envoltura nuclear, cuando se destruyó, seguían los organelos igual de afirmados. Pero si yo destruyo el citoesqueleto, ahí lógicamente los organelos se caen. Entonces la A no puede ser, porque la A considera 3. Y aquí yo tengo que buscar una que mencione que el citoesqueleto es el importante, no la otra. B. El complejo de Golgi y la envoltura nuclear mantienen sujeto y estable a los organelos en el citoplasma. Al revés. Y eso muchas veces uno se suele confundir. Cuando se enreda con tanto palabrerío y con tanto dato, a veces coloca la alternativa que dice lo correcto, pero al revés. Y en ese caso la B dice así, ¿ya? En realidad el complejo de Golgi y la envoltura nuclear no los mantienen sujetos,
¿Por qué no los mantienen sujetos? Porque aquí lo pueden ver, pues miren el gráfico, es casi el 100%, ¿100% de qué? No sé, pues 98% de células con organelos sujetos y estables, o sea, prácticamente todas las células siguen normales, con aparato de Golgi reducido y con envoltura nuclear. Son muy parecidas a las normales que están aquí, no iguales, pero muy parecidas. Por eso la B no es, ojo ahí. C, la envoltura nuclear mantiene sujetos y estables los organelos del citoplasma, no. Ya la envoltura nuclear ya no es el aparato de Golgi, vuelvo a repetir, es el citoesqueleto. La C no es, ya si descarté las tres primeras, no me queda otra, ya que tenga que ser esa. El citoesqueleto mantiene sujetos y estables los organelos en el citoplasma, de tal forma que si ustedes lo reducen, como dice ahí, el porcentaje de organelos afirmados, sujetos y estables, es muy cercano al cero. Eso es lo que dice el ejercicio. Ojo con esto. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Son ejercicios que toman mucha información. La información me la entregan, ¿ya? Aparte que si yo me acordaba del encabezado, pucha, más fácil se me hace el ejercicio, ¿ya? Ojo con esto. Y lógicamente son ejercicios largos que lo que van a buscar es agotarme y llegar muy cansado, ¿ya? O avanzar muy lentamente, que de hecho eso es lo que hace este ejercicio. Y ejercicio 4, estamos recién partiendo con la prueba. Terminamos con esto, para no alargarme mucho, ya voy a tratar de llegar, sí, yo creo que sí, llegamos al último ejercicio. Son 2 láminas, ¿ya? Núcleo, el organelo más importante, por favor, de una célula eucarionte. Es el más importante, ¿por qué? Porque aquí está el ADN. Y sin núcleo, una célula no se puede dividir, una célula eucarionte. En nuestro cuerpo, de hecho, hay células que no tienen núcleo y no se dividen, porque no tienen cómo. Ejemplo vital, el glóbulo rojo, los eritrocitos. Ustedes dicen, pero ¿cómo? Si yo estoy pinchándome el dedo a cada rato, estoy perdiendo sangre, o me sangra la nariz, o me raspé, ¿ya? O me rasguñó mi gato, eso es más probable para mí. Y estoy perdiendo sangre, ¿cómo recupero esa sangre? Mi hígado, de hecho, es el que fabrica esa sangre. Ya se fabrica, de hecho, ahí. Y en la médula ósea, no solo en el hígado, en la médula ósea principalmente. ¿Ya? Y se van generando células nuevas. Queda una reserva para fabricar más y otro grupo de células se transforma en los glóbulos rojos. Pero los glóbulos rojos no tienen núcleo. Entonces, si yo tomo un glóbulo rojo de la sangre y lo veo en el microscopio y le busco el núcleo, no lo tiene. Y él no va a poder hacer división. ¿Por qué? Porque todo el citoplasma del glóbulo rojo tiene que concentrarse en un único proceso, que es el proceso del transporte del oxígeno. Entonces, la función del glóbulo rojo, pues transportar oxígeno. Entonces, vuelvo a repetir, gran parte de las estructuras y la función de la célula se debe a sus organelos. Claro, en este caso el glóbulo rojo no tiene organelos, pero sí su función radica en que como no tiene organelos, puede transportar muchas cosas, que en este caso es oxígeno. ¿Ya? Así que ojo con eso. Núcleo. Características. Organelo de gran tamaño, es de los más grandes, probablemente lo van a ver casi al tiro, incluso es lo único que se ve en algunas células, ¿ya? Formado por los siguientes elementos. Ojo, tiene estructuras el núcleo, porque es muy complicado. Una membrana nuclear, también conocida por cambiar de color, ustedes no lo ven, pero yo sí, vamos a ponerle azulito. O carioteca. Esa la nombramos la semana pasada. ¿Ya? La carioteca es, voy a tratar de marcarlo aquí, es, no sé si se ve, es toda esta estructura. Que aquí se ve, yo distingo colores básicos, que se ve de color celeste. ¿Ya? Yo soy como Windows 95, 16 colores no. Si es que, por si acaso, no distingo una paleta de 1000 colores, no, ni llorando. Esa es la carioteca, es la membrana nuclear, la membrana del núcleo. Y ojo, esa membrana no sale ahí, tiene dos componentes, dos membranas, dos capas. Entonces, el núcleo es de los pocos organelos que tienen dos membranas. ¿Ya? Atención con eso. ¿Ya? De hecho, ahí más adelante ahí dice. La carioteca de doble membrana, eso lo menciona el Demreart, porque son 3 organelos los únicos que tienen dos membranas. El núcleo es uno, ¿ya? De ellos. Y aparte de eso, ahí se ve
tienen poros, hoyitos, y a través de estos hoyitos pasa el material genético, el ADN. Ojo ahí. ¿Ya? Entonces el material genético puede salir, a veces puede entrar los virus, de hecho aprovechan estos poros para meter material genético al núcleo y modificar el núcleo. ¿Ya? No todos los virus, pero algunos sí. Pero lo común es que salgan cosas. Y vuelvo a repetir, principalmente sale ARN, ya ADN no, pero sí ARN. ¿Ya? Y en su interior vamos a encontrar la matriz nuclear, ya que es ese centro que se ve aquí, no se ve bien porque elegí el peor color para pintar, ahí lo estoy pintando un poco más, ya, que se llama nucleolo. El núcleo tiene una cáscara protectora que es la carioteca de 2 membranas y en el centro el núcleo del núcleo, el nucleolo. Nucleolo es la matriz del núcleo, el centro nuclear. Y ahí se almacena principalmente este ADN con estas proteínas que lo van a enrollar, lo van a ordenar y lo van a compactar. El ADN tiene que estar ordenado, compactado y apretado. No está disperso como en las células bacterianas o en los procariontes. Aquí tiene que estar condensado, tiene que estar apretado. ¿Ya? A tal punto, y tan apretado y tan ordenado está el ADN que forma los cromosomas. ¿Ya? Los cromosomas están compuestos por una fibra y esa fibra se llama cromatina. Esa cromatina se enrolla muchas veces, ¿ya? Y va a formar estas cuestiones estructuradas que son los cromosomas. De hecho, vamos a tener una clase solo de eso, ya por si acaso. Cromatina entonces, ¿qué es la cromatina? Es el ADN enrollado con estas proteínas que se llaman histonas, ¿ya? Y que le van a dar forma. Ese hilito que se ve ahí, ¿ya? Este montón de hilillos, es cromatina. Y esa cromatina, vuelvo a repetir, es ADN e histonas. Ojo, ¿ya? Ojo con eso. Ese es el núcleo. Ya, vuelvo a repetir, el más importante del organelo, cuando en la célula se divide, el núcleo, esta carioteca desaparece, ¿ya? Y las cromatinas empieza a apretarse, se compacta, se aprieta y forma estos cromosomas con forma, repito, valga la redundancia, con forma de letra X. En el caso de las mujeres, puras letra X. Y en el caso de los varones, puras letra X y una sola Y, que es como la diferencia que tenemos nosotros los mamíferos. Los mamíferos, de ahí calzamos nosotros, los mamíferos machos tienen un cromosoma Y dentro de todos sus cromosomas. ¿Ah? Y las hembras de los mamíferos, vuelvo a repetir, ahí calzamos nosotros también, tienen puras letras X, porque sus cromosomas tienen esa forma. ¿Ya? En la ave, en los peces, en algunos reptiles, eso cambia un poco. Entonces, no lo tomen que todos los animales, los machos, tienen una Y, falso. Falso. Ahí sí que cometerían un error. Hay animalitos en donde la diferencia de cromosomas se da en la hembra. ¿Ya? En nuestro caso, en los mamíferos, vuelvo a repetir, perros, gatos, chancho, la ballena, ¿ya? Todos los mamíferos, murciélagos, elíjanlo usted, tienen XY los varones, XX las damas. ¿Ya? Y para que suene más formal, culto formal, como decían los lenguajes. Ese es el núcleo. El núcleo, entonces, si se dan cuenta, miren ahí, el núcleo tiene un montón de puntitos. Los ribosomas. Igual la función de los ribosomas, la misma que en las células bacterianas, sintetizar proteínas. Sintetizan proteínas los ribosomas. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí, y esto ya lo dejamos un poco para la próxima semana, vamos a volver el puntero al color, un color visible. Sí, creo que se ve. Se dan cuenta aquí, esta estructura que está acá, que tiene hartos ribosomas porque tiene hartos puntitos, nace de la carioteca. Ese es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático nace de la misma membrana de la carioteca. El DEMRE, ¿qué dice? Dice que hay continuidad de membrana. Ya están pegadas una con otra, ya para que no se pierdan, para que sea más sencillo. Eso pues chiquillos, no les quiero quitar más tiempo porque sé que tienen clases, ya el miércoles yo sé que si tienen lenguaje un día pesado porque tienen clase de biología, después tienen química creo, y después tienen lenguaje, entonces es como intenso.
¿ya? Y la idea es que lógicamente puedan asistir a todo y tengan su respectivo descanso, así que eso también lo vamos a respetar, ¿ya? Eso, pues no se olviden que mañana hay charla DEMRE, ¿ah? Por si acaso ahí, no sé si lo había escuchado la copucha, la Cristel, la voy a colocar en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Igual está en el Discord con todo el otro material para que lo puedan entrar al Discord si quieren, igual les voy a dejar el link, que creo que lo subí, no me acuerdo bien, ¿ya? Sí, creo que sí. Eh, y eso, pues. Termina la clase, entonces voy a subir el video al tiro, porque si no se me olvida, voy a subir el PPT, y parte del PPT tiene, lógicamente no lo voy a cortar, ¿ya? Tiene lo que vamos a ver la próxima semana por si quieren ver un poquito más ya lo que se viene para la otra clase. ¿Qué se viene la otra clase? Lo otro organelo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, nosotros, o por lo menos yo estoy haciendo clase en streaming, pero es mucho más rápida, es mucho más acelerada. Con ustedes me tomo el tiempo de explicar todo con calma, porque todavía queda tiempo, ¿ya? Así que ahí, lógicamente, de hecho no voy a hacer clase de streaming todo el año, ¿ya? Ahí probablemente en los horarios donde hago clase yo, ahí le tocará a los otros profes, ¿ya? Pero con ustedes no, porque con ustedes podemos estar hasta por lo menos la penúltima semana de noviembre. Ya, chiquillos, nos vemos, tías, nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima semana a la misma hora en el mismo canal, por si acaso, para que no se les olvide. Chaito. Chao, Vanessa. Nos vemos. Chao, Vania. Cuídate. Chao, Cristel. Nos vemos.